Vamos a continuar entonces con nuestro tema sobre introducción a la neuropsicología. Ahora vamos a continuar hablando sobre qué hacen los neuropsicólogos clínicos. Como vimos en la clase anterior, en el tema anterior, no se sabe muy bien, muchas personas no tienen muy claro qué hacen los neuropsicólogos, ¿no? Entonces vamos a abordar nosotros un poquito qué es lo que puede llegar a ser un neuropsicólogo. ¿Qué me quieren contar ustedes? Alguien que participe y me diga qué hacen los neuropsicólogos. ¿Qué es un neuropsicólogo? Ya no qué piensan las personas, sino qué hacen directamente los neuropsicólogos. Desde lo que ustedes saben, leyeron e investigaron. Eh, pero entonces la idea es que hablen personas diferentes a las que ya han hablado para que haya mayor. Entonces, por ejemplo, Laura Cristancho, cuéntame qué hacen los neuropsicólogos, para ti qué hacen los neuropsicólogos. Hola, profe, qué pena. Es que no puedo prender la cámara porque esta mañana me empezó a fallar, pero pues aquí estoy, qué pena. Dale, cuéntame. Bueno, pues a ver, la neuropsicología tengo entendido que está como muy orientada al ámbito de las... yo la veo muy orientada al ámbito de las pruebas, honestamente. No la resumo, no la limito a solamente este ámbito, pero la veo como muy, digamos, como muy ajustada a la parte de, no sé cómo decirlo, como medir estas funciones ejecutivas por medio de aplicación de pruebas y pues básicamente eso, en realidad eso es como la principal característica que yo le otorgo. Funciones cognitivas. Tienen Eso, razón, eso. y tienen razón en parte, y es también culpa en gran parte de los neuropsicólogos mismos o de la neuropsicología en general, y es que muchas veces se queda en eso, ¿no? En aplicación de pruebas, ¿no? Y eso es un problema enorme, es un problema enorme de los neuropsicólogos mismos, y es que parecen técnicos, ¿sí? Parecen técnicos, no solamente en neuropsicología, esto pasa también en muchas áreas de la psicología, ¿no? Y es que, por ejemplo, también en la psicología organizacional, muchas veces el psicólogo organizacional se queda en evaluación de ingreso laboral, ¿no? Entonces se vuelven técnicos en la aplicación de pruebas. Muchos neuropsicólogos también se quedan solamente en la aplicación de la evaluación de funciones cognitivas. Y entonces se vuelven técnicos en la aplicación de funciones cognitivas, ¿no? Entonces yo creo, y es también por falta de profesionalización de la disciplina o de generar como una reglamentación más robusta. Bueno, gracias, Laura. Eh, Vale. María Peña, Caramillo Peña, cuéntame. Hola, buenos días, ya estoy prendiendo cámara. Pues para mí la neuropsicología clínica, con lo que pues investigamos y eso también va mucho hacia como hacia la investigación, y está muy relacionado hacia el comportamiento de la persona, pero viéndolo desde como una investigación mucho más específica del cerebro. No se prende la cámara. Ahí ya me veo. Sí, sí. Entonces, ¿me dices ¿me puedes repetir lo que dijiste? Pues es que siento que también, como dijo mi compañera, va mucho con la investigación, como que siento que está relacionado mucho a la investigación y sobre todo como al comportamiento de la persona con relación al cerebro. Ujú. Eh, sí. Pues diciendo Gracias, como solo pues conociendo un poco el tema. gracias, María. Por acá nos dice Nicolás nos pregunta Nicolás eh, que si un psicólogo utiliza pruebas sin licencia o pirateadas, su diagnóstico o su evaluación no es válida. Tienes razón, pero esto también está poco regulado, Nicolás. Solamente cuando, por ejemplo, son para peritazgos o algo así, se pide como la licencia de las pruebas. Pero en la mayoría de los casos nadie te pide a ti que te muestres la licencia de las pruebas. ¿Sí? A veces parte ya un poco más de la ética del profesional. ¿Sí? Pero es muy raro que alguien te va a decir, bueno, por favor muéstreme la historia clínica o los
las hojas de respuesta que sean originales. Esto por lo general difícil, o en investigación, difícilmente sucede. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hace un neuropsicólogo? Básicamente, uno de los primeros ámbitos en los cuales se involucran los neuropsicólogos, y como ya varios de ustedes lo dijeron, es en evaluación neuropsicológica, ¿sí? Que es una de las cosas que vamos a hacer durante este primer corte. Entonces, la evaluación neuropsicológica requiere habilidades clínicas, habilidades técnicas, y también requiere habilidades conceptuales, bueno, y éticas. Sí, entonces, para poder hacer evaluación, tú debes saber ser un muy buen profesional, saber cómo aplicar los instrumentos o las diferentes estrategias de evaluación y, adicionalmente, conocer muy bien sobre cómo está organizado el comportamiento y, como decían hace un momento, María, la relación entre cerebro y conducta, ¿vale? Entonces, muchos de los neuropsicólogos se quedan haciendo evaluación. ¿Por qué? Porque es una de las cosas más rentables, ¿sí? Donde lo mejor pago en neuropsicología, y muchas veces en psicología en general, es la evaluación neuropsicológica. Eh, una evaluación de por mucho 4 sesiones, tú puedes estar cobrando alrededor de entre 1.500.000 pesos, que son y, pero sí, dólares, no sé, esto pueden ser alrededor de 300 a 400 dólares. Y mientras que las mismas sesiones en otras áreas de la psicología te puedes estar cobrando 80.000 pesos por sesión, por ahí por mucho 400, o sea, por mucho 100 dólares, ¿no? Entonces, entre 300, más o menos 400.000 pesos. Entonces, hay una diferencia enorme en lo que valen los servicios de evaluación a lo que valen los servicios de rehabilitación u otros servicios en psicología. Entonces, por eso también gran parte de los neuropsicólogos se dedican a hacer evaluación. Esto genera también problemas éticos y problemas también de intervención para los pacientes, y es que una persona es la que los evalúa, otra persona es la que los rehabilita. Lo otro es que gran parte de la rehabilitación, que es otra cosa que haría el neuropsicólogo, muchas veces se queda más en otros profesionales de la salud, por ejemplo, en la enfermera, en el terapeuta ocupacional, en el fisioterapeuta, en la educadora especial, en el profesor, y el neuropsicólogo simplemente sería como detrás del diseño de la estrategia de intervención, ¿sí? También por la poca cantidad de neuropsicólogos, por lo difícil del acceso, entonces los pocos neuropsicólogos prefieren trabajar en evaluación y remitir a otros profesionales para que se encarguen de la intervención, ¿sí? Entonces es algo que sucede, por lo menos acá en Colombia, que no está tan bien y que es algo que hay que también trabajar a futuro, ¿sí? Claro, algo que rescatar es que la evaluación no solamente es aplicación de pruebas, ¿no? Esto es clínico, entonces requiere una muy buena entrevista. Tú tienes que tener muy buenas habilidades para hacer entrevistas, que es lo que muchas veces no sucede. Eso es lo que diferencia un buen neuropsicólogo de un mal neuropsicólogo. Un mal neuropsicólogo simplemente aplica pruebas de acuerdo al manual. Un buen neuropsicólogo hace una entrevista clínica donde las pruebas son fuentes de información y donde incluso es capaz de modificar o alterar la estructura o la forma de aplicación de la prueba para lograr sus objetivos clínicos, ¿sí? Eh, bueno, otros neuropsicólogos trabajan en asesoramiento. Estos son menor cantidad, por ejemplo, y yo creo que acá hay un campo enorme, enorme a futuro, y se requieren, por ejemplo, neuropsicólogos que asesoren políticas públicas. Indudablemente necesitamos personas que sepan muy bien sobre neurodesarrollo, sobre familia, sobre educación, sobre funcionamiento del cerebro, y que participen en la creación de políticas públicas en educación, en salud, ¿sí? En seguridad. Otros también, por ejemplo, esto en términos del Estado, o sea, asesoramiento al Estado, pero también, por ejemplo, servir como asesores en empresas, asesores en farmacéuticas, asesores en empresas clínicas, si se necesitan, o sea, yo creo que el conocimiento que tienen los neuropsicólogos es ideal para generar una función de asesoramiento enorme, también asesoramiento en ámbitos jurídicos y forenses.
en investigación, que es donde en la menor cantidad están involucrados, ¿sí? En docencia y supervisión de la formación de nuevos neuropsicólogos, que también es un campo, pues, de difícil acceso. Desafortunadamente, la mayoría de los profesores de neuropsicología en las facultades no son neuropsicólogos, son profesores, son personas que saben algo de neuro y que terminan enseñando neuropsicología porque les toca. Y esto conlleva a que tengan muy malas prácticas también de docencia y se formen, o sea, psicólogos con un inadecuado background en neuropsicología. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algún otro comentario sobre qué hacen los neuropsicólogos. ¿Alguno quiere aportar algo más? Bueno, entonces, hacia el futuro. ¿Qué se espera de la neuropsicología entonces en el futuro? ¿O qué podrán hacer los neuropsicólogos en el futuro? ¿Cuáles serán los campos o cuáles serán las expectativas de la neuropsicología hacia el futuro? ¿Qué creen ustedes? Nadie. Dime, Andrea Arenas. Bueno, creo que siguiendo la línea de lo que comentabas, es como involucrar un poco más el rol del neuropsicólogo, sobre todo en ámbitos educativos, en el ámbito de la farmacéutica, para buscar realmente como los efectos que pueden tener, como las medicaciones que pueden dar, me imagino yo que son los psiquiatras, que son los que tienen la autorización de poder mandar algún tipo de medicación a lo psicológico compete, por así decirlo. Sí. Y también como la intervención que puedan tener estos mismos profesionales como en el tratamiento del desarrollo o de la neurodegeneración de la persona. Sí, entonces ahí mencionaste muchísimas cosas, ¿no? Entonces mencionaste en ámbitos educativos, definitivamente. Yo creo que hay una brecha enorme, acá hay un vacío enorme, ¿no? Y es que los ámbitos de educación están muy separados de los ámbitos de la salud, ¿sí? Entonces, cuando un niño en un colegio, más si es un colegio público o algo así, comienza a presentar problemas de adaptación, o sea, atencionales, de escritura, de lectura, lo que sea, ¿sí? De comportamiento, el orientador o los profesores por muchas veces no están entrenados en comprender qué es lo que está pasando y los orientadores tienen una formación diferente. Muchos ni siquiera son psicólogos. Los que son psicólogos tienen una formación mucho más en ámbitos educativos, ¿sí? Y, lo que sea, y no pueden hacer nada de clínica, ¿no? Porque en ámbitos educativos no se puede hacer clínica, porque no está habilitado el servicio, o sea, el Ministerio, la Secretaría de Salud tiene que dar la autorización de habilitar el servicio. Entonces, como está separado, ¿cuál es la opción? Desplazar la responsabilidad a los padres. Tienen que buscar el servicio en salud. Mientras, ya hablamos de eso, mientras el padre accede al servicio de salud en neuropsicología, pueden pasar meses o años y eso es tiempo esencial en neurodesarrollo. O sea, es tiempo muy importante para poder generar estrategias de intervención. O sea, aquí en realidad ese tiempo le pudo cambiar completamente la vida al niño, a la familia, al curso, sí, al colegio. Entonces sí es importante acercar la neuropsicología a la educación. Ahí tienes toda la razón. Eso es un ámbito enorme, enorme, en el cual a futuro, y ya hay varios colegios, pero desafortunadamente son solamente, por lo general son colegios privados y pagan muy bien, eso sí yo he visto que están pagando muy bien, que están pidiendo que los neuropsicólogos, que los psicólogos educativos sean neuropsicólogos. O sea, en el perfil le dice, el colegio campestre, solicita un psicólogo con especialización o maestría en neuropsicología infantil para hacer los procesos de psicología educativa. Entonces, a los que les guste la psicología educativa, tal vez en el futuro les va a tocar formarse como neuropsicólogos para poder ingresar a estos ámbitos. Claro, no lo reemplaza, lo complementa. Sí, gracias,
Andrea. Y además de todo lo que dijiste, ¿no? En farmacéuticas, en otros ámbitos, también se van a requerir. Espera un momento. El siguiente que esté levantando la mano, María Correa. Mariana Correa. Ya estoy Daniel López había levantado antes, yo no sé. Qué pena. Bueno, dale, Mariana. voy a ir yo. Yo creo que en el futuro se va a necesitar más investigación por parte de los neuropsicólogos, porque, digamos, ahorita con todo esto del COVID, siento que ya se han generado como varias líneas de investigación posibles. Incluso, no sé, clases virtuales han podido generar nuevas líneas de investigación, por ejemplo, en el tema de atención o memoria de los estudiantes. Entonces siento que va a ser muy importante el tema de la investigación. Sí, tienes toda la razón. Ya me acordaste. Bueno. No, es que un amigo me ha pedido el favor de que de que les dijera a ustedes que les colaborara con una investigación también, hablando de eso. Pero yo busco bien el correo y se los envío en estos días, ¿vale? Entonces sí, Mariana, tienes toda la razón y es que la sociedad tiene exigencias que, como la pandemia, ¿sí? Que van a requerir de profesionales como los neuropsicólogos para que entiendan cómo va a cambiar la sociedad. Esto no vamos a volver a una normalidad igual que estábamos antes, van a quedar secuelas que van a durar por lo menos 5 años y en términos de problemas del neurodesarrollo, en términos de problemas de académicos, de salud mental, de neurodegeneración, ¿sí? Y aquí necesitamos entenderlo y para entenderlo, o sea, no solamente evaluarlo y tratarlo, ¿sí? Sino también entenderlo y para entenderlo necesitamos investigación. Es muy bueno el aporte tuyo, entonces, pero eso es ya, ¿no? El problema es que muchas de las cosas que hablamos como que se requieren a años más adelante, pero lo que tú mencionas es ya, o sea, necesitamos ya comenzar a hacer esta investigación y ya comenzar a ofrecer soluciones a las personas, o sea, porque cada vez, y es impresionante cada vez cómo más personas están acudiendo a nosotros porque se sienten muy mal, porque el aislamiento los ha marcado muchísimo, porque quedaron con secuelas cognitivas por el COVID, porque sus familiares, sus hijos están cambiando su comportamiento y su intelecto de forma preocupante, ¿no? Entonces, ahí estamos. Gracias, Mariana. Pablo, cuéntame. Yo, profe, ya se me ve, creo que ya se me ve, sí. Sí. No, pues yo voy a mencionar muchas cosas que ya, pues, mis compañeros han mencionado y tú también, que es un poco respecto al compromiso que surge. Yo creo que, digamos, la neuropsicología ya venía con un compromiso, digamos, importante o especial en el contexto colombiano, en un país que, digamos, tiene tantos factores que pueden afectar el bienestar neuropsicológico de todos, pues de todas las personas, por dinámicas como el conflicto armado, y era una cosa que también discutíamos en el taller, como por ejemplo el descuido, por ejemplo, sanitario o de recursos en muchas zonas del país. Y creo que en el futuro inmediato también hay, como ya lo mencionaste, un compromiso con estas secuelas que van a quedar de esta situación que estamos viviendo todos en este preciso momento, ¿no? Sí, Pablo, tienes toda la razón. O sea, necesitamos no solamente neuropsicólogos, sino neuropsicólogos aptos para el contexto colombiano, ¿sí? Para un contexto de posconflicto o en conflicto con los problemas de salud que tenemos. Sí, ahí es cierto. Nicolás, cuéntame. Pues va ligado un poco con todo esto de la investigación, pero pienso un poco lo que hablábamos de la plasticidad cerebral y la neuroplasticidad en cuanto a terapias que no utilicen fármacos. Entonces también va a ser el futuro también de la neuropsicología, que va a ser ahondar en este tipo de técnicas que, por lo menos en lo que pues en lo que hemos investigado con el grupo, en lo que he investigado particularmente, no tiene tanta prevalencia como normalmente hay una gran prevalencia de pruebas y utilización de fármacos en los distintos ámbitos. Sí, Nicolás. Ahí mencionan dos cosas importantes. Y una, en evaluación, entonces necesitamos profesionales con habilidades interdisciplinarias que generen métodos de evaluación más acordes con el siglo XXI, ¿sí? Con los cambios de épocas. Entonces,
tenemos que alejarnos un poco, o sea, no, yo creo que no sana del todo, pero sí un poco van a entrar en desuso las pruebas neuropsicológicas, las pruebas en general, ¿no? Y cada vez necesitamos más, por ejemplo, otro tipo de instrumentos que los ya podemos llamar biomarcadores o marcadores de neuropsicológicos, ¿sí? Por ejemplo, a través de dispositivos electrónicos, tabletas celulares, pero no solamente tabletas celulares, ahora con toda la tecnología, entre comillas, inteligente, iWatch, sí, relojes inteligentes, eh, o sensores, ¿sí? Durante el sueño, sensores durante, por ejemplo, pantallas inteligentes que perciban los movimientos sacádicos mientras estás haciendo una tarea. Esto ya está, bueno, no solo con la pantalla, sino esto es un dispositivo llamado eye tracking, ¿sí? Entonces, con eye tracking, con electroencefalografía, con receptores de frecuencia cardíaca, de oximetría, o sea, todas las señales fisiológicas pueden servir como biomarcadores de funcionamiento neurocognitivo y que pueden ser usados en diagnóstico para que sean un complemento de las pruebas. Eso por un lado, ¿no? Además de generar tareas, de programar tareas digitales, ¿no? Que ya no tengas que hacer todas las tareas en papel y lápiz, sino que puedas hacer tareas digitalmente. Y esto va a facilitar, por ejemplo, la teleevaluación, o sea, evaluación a distancia. Lo otro, que tú me lo mencionabas muy bien y es importantísimo, es la humanidad tiene que pasar a una época post-farmacología. La farmacología tiene serios problemas y el principal problema de la farmacología es lo impreciso que es, los efectos secundarios. ¿Sí? Aquí nos vendieron un cuento enorme, muchachos, y es el cuento de los psicofármacos, de los nombres de los psicofármacos, ¿no? O sea, ¿cómo carajo le colocan a una pastilla antidepresivo cuando no combate la depresión? O sea, porque la depresión no depende solamente del sistema serotoninérgico, que es lo que hacen muchas de estas pastillas, ¿sí? Además, el sistema serotoninérgico está involucrado con un montón de cosas que cuando lo alteras, pues alteras un montón de cosas y como depende de la genética de las personas, entonces no le sirve a todo el mundo, ¿sí? Y la epigenética, ¿no? Entonces, un neuropsicólogo formado muy bien en genética, epigenética, podrá diseñar o contribuir con otros equipos a diseñar intervenciones no invasivas o menos invasivas que faciliten una mejor adaptación y mucho más individualizadas, ¿sí? Claro, esto va a ser muy difícil porque es que el negocio de los fármacos legales es mucho más grande que el de los fármacos ilegales, ¿no? Por eso es que quieren legalizar la marihuana. No, no el cannabis medicinal, que es otra vaina, ¿no? Lo que quieren es legalizar la marihuana, no el cannabis medicinal. O sea, es que eso es un cuento, ¿no? O sea, quieren meterse por el lado de lo medicinal para poder vender drogas. Y bien que lo hagan, porque cada quien verá qué se mete. Pero el problema es que engañen a las personas diciéndole que eso la va a curar de algo. ¿Sí? Bueno, vamos, gracias, Nicolás. Carlos. Hola, sí. Ya he prendido la cámara, pero pues mientras tanto, era como, es que la neuropsicología, pues lo que he visto, se ha desarrollado mucho como en el ámbito de traumas craneoencefálicos o pues de neurodegeneración y pues todo este ámbito como de lo anormal, por decirlo así, entre comillas. Entonces, pues no sé, sería también como bueno aprovechar todas estas nuevas tecnologías, los métodos no invasivos, las imágenes cerebrales, pues todo esto también hacer como una investigación más dirigida a la normalidad y pues aplicarlo esto a los diversos campos. Y pues sí, hacer también como estudios o investigaciones transdisciplinares, pues para ir favoreciendo pues todo esto. Sí, tienes toda la razón y es que es un pecado también de la neuropsicología muchas veces y es que se queda en lo clínico, ¿no? Que lo clínico te lleva a lo patológico, ¿sí? Y, y la neuropsicología también tiene un componente enorme, no clínico, que es básicamente, que está más afín a lo que se conoce como neurociencia cognitiva, ¿sí? Entonces, los neuropsicólogos podrían involucrarse también en equipos de neurociencia cognitiva, que son equipos interdisciplinares, y qué es lo esencial de un neuropsicólogo o de un psicólogo en un equipo interdisciplinar en neurociencias? Y es que tiene el conocimiento para diseñar tareas válidas y apropiadas. O sea, las tareas que puede diseñar un psicólogo para resolver una pregunta de investigación, que es lo esencial, pueden ser mucho más robustas y válidas que las que puede diseñar, por ejemplo, un médico, ¿sí? O un ingeniero, porque sabemos cómo o tenemos las teorías sobre cómo está organizada la función mental.
¿sí? O cognitiva, o el comportamiento, las leyes del comportamiento, lo que sea. Entonces ahí tienes toda la razón. No olvidemos que en el futuro vamos a necesitar personas que se integren en equipos de investigación para aportarle en el diseño de tareas, en la interpretación de los datos y en la generación de preguntas. Y algo que me surgía, algo que con lo que tú decías, Carlos, también que es importante es, por ejemplo, en la planificación de las sociedades del futuro, ¿sí? También vamos a necesitar neuropsicólogos que participen, por ejemplo, en el diseño de ambientes escolares apropiados, en el diseño de ambientes laborales también apropiados para los perfiles, dado que sabemos esa relación entre cerebro y conducta. ¿Sí? Gracias. Mariana. Ah, no, Juliana Quintero. Está levantando la mano. Sí, pues yo iba a decir un poco agregando también que acabo de darme cuenta que la tenías un poco en la diapositiva, pero de que a medida que pasa el tiempo y que se conoce un poco más el campo, pues como la función del neuropsicólogo, hay más campos de acción. Digamos, investigando para el taller, como ya se ve para el deporte, los neuropsicólogos cada vez son más importantes, o para, por ejemplo, vi que está ahorita en auge el neuromarketing, como que los psicólogos empiezan a ser parte de la parte económica del consumo de las personas. Entonces, como que a medida que se conocen más sus funciones, los campos de acción se hacen mucho más grandes y tienen mucha más capacidad de intervenir en diferentes aspectos de la vida de las personas. Sí, sí, tienes toda la razón, y Juliana, y es que, por ejemplo, ¿quién mejor que hacer un entrenamiento en términos atencionales para un deportista de alto rendimiento que un neuropsicólogo que entiende cómo funciona esto, ¿no? En lo que tú decías de la economía, ¿sí? Trabajar en equipo con economistas, ¿sí? Se sabe, y mucho de lo que tiende la economía ahora es que gran parte de la macroeconomía depende de lo micro, ¿no? De lo que está pasando, del ciudadano a pie. Entonces, por eso, todo esto de la teoría de juegos y demás que se aplicó a la economía en algún momento ha sido tan importante. Y es porque entender cómo cada una de las personas entiende cómo compra, cómo vende, cómo participa en servicios, es lo que en realidad va a nutrir o explica en gran medida las tendencias de empleo, las tendencias de inflación y demás, ¿sí? Y en esa medida, pues, indudablemente los neuropsicólogos tienen mucho que aportar, tanto para bien como para mal, ¿no? Ya sea tanto en la manipulación como en la... ¿Sí? Sí, bueno, ahí está tan el lado oscuro, ¿no? Lo que podrías hacer para que alguien comprara, vendiera o trabajara más. Bueno, Andrea Parra. Bueno, pues yo quería mencionar algo como muy por encimita, que fue lo que tú, bueno, algo que tú ya habías mencionado, y es, bueno, primero es la prevención, como a mí me parece importante hacer eso, como planes de prevención y eso, y también como planes como para las, no sé, como entornos futuros que vamos a como desarrollar, porque pues no es lo mismo como, no sé, un entorno educativo antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, o en 50 años, pues la atención, la memoria de los niños no va a ser exactamente lo mismo, sino pues pensaba eso como un poco en la prevención Hacer la y ingeniería esos planes social. como futuros. Trabajar como en ingeniería social con grupos interdisciplinares, ¿sí? En muchos ámbitos, ¿no? Prevención, promoción o diseño de ambientes, diseño de ambientes de aprendizaje, diseño de ambientes laborales, diseño, qué sé yo, las posibilidades son muchas, de movilidad, sí, de tratamiento, hay un montón de la medicina, entonces yo creo que también, pero para eso necesitan desarrollar habilidades interdisciplinares, ¿sí? Necesitan aprender a programar, necesitan aprender también un discurso médico, necesitan otro tipo de integrarse con los profesionales, ¿no? Por eso, por ejemplo, si uno mira las convocatorias ahora para investigadores, ¿sí? En otras partes del mundo, se le pide que para concursar para las plazas de doctorado o maestría, tú tienes que saber MATLAB, tienes que saber R, tienes que saber programar, tienes que saber usar unos software que no se los enseñan a uno en la carrera, ¿sí? Si quieres ingresar a estos equipos de investigación, tienes que aprender a interpretar datos, tienes que saber de estadística, entonces el desafío es enorme para todos ustedes. Antes simplemente con saber 2, 3 cositas era más fácil, ¿no? Ahora la competencia es mucho más alta. Entonces, bueno, vamos a ver, Sofía está levantando la mano.
Cuéntame y cerramos acá para no quedarnos en esta parte. Sofía Gómez. ¿Cómo estás? Entonces, yo acá hacía como una lista de cosas que ya hablamos, ¿no? Entonces, definitivamente el campo de acción se va a ampliar enormemente, pero así como se amplía el campo de acción, se amplía los componentes interdisciplinares y por lo tanto las habilidades que vas a tener que usar, ¿no? Entonces ustedes, la ventaja es que ustedes también pueden ser como, no solamente aprovecharse de estos campos, sino generar nuevos campos de acción, ¿no? O sea, esto ya está dentro de la creatividad y la capacidad que tengan ustedes para generar pues, desarrollos tecnológicos y empresariales al futuro, ¿no? Entonces ustedes pueden en el futuro montar, lo que les digo, una empresa de ingeniería cognitiva, ¿sí? O pueden generar una empresa de servicios de neuropsicología deportiva, que hay muy poco, creo que en Colombia no hay neuropsicología deportiva. En otros países sí, acá en Colombia no he visto neuropsicología deportiva. O pueden generar, no sé, neuropsicología familiar para trabajar otro tipo de ámbitos de cosas. Entonces vean que acá hay enormes potencialidades. Ahora con lo del COVID, ahora ¿sí? Con lo del estrés. Definitivamente hay una demanda enorme, enorme, enorme de neuropsicólogos a futuro, en la educación, en clínica, ¿sí? En forense. ¿Qué vemos? Como se están incrementando la cantidad, la expectativa de vida y ahora por estos problemas de pandemia y demás, vamos a tener muchísimas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, aquí también necesitamos muchos profesionales y lo que les conté al principio, como cada vez tenemos más agresores al neurodesarrollo, entonces también necesitamos muchas personas que trabajen en neurodesarrollo. Hablamos de la comprensión de modificadores y facilitadores cognitivos, ¿sí? Entonces, a futuro, lo mencionó Nicolás, entonces el ayudar a y también a otras personas, por ejemplo, a ser asesores en farmacéuticas para generar fármacos más precisos, con menos efectos colaterales, o otras formas de intervención no farmacológicas, por ejemplo, con implantes o interfaces cerebros-máquinas. En el futuro, indudablemente, parte de lo que vamos a ver en la tecnología de aquí a 10 años, a 20 años, es que es un incremento enorme en las interfaces cerebro-máquina. ¿Sí? Esto ya no es película del futuro, ya vamos a tener un electrodo, un par de electrodos que lo conectamos vía Bluetooth a nuestro celular o a nuestro teléfono y que le envía señales a un procesador más potente para comunicarnos con la casa inteligente, con el carro, para hacer incluso modificaciones de la configuración de los automóviles, con correos electrónicos, con otras personas, ¿sí? Entonces cada vez las interfaces cerebro-máquina van a ser mucho más cotidianas y para más ámbitos. Y pues ahí necesitamos neuropsicólogos para estas investigaciones, también como para los usos. Y también los trasplantes. Ustedes han visto, por ejemplo, todo el proyecto de Elon Musk. Bueno, que lo de Elon Musk es más fake, es más, o sea, lo del Neuralink es más ciencia ficción todavía, pero sí sí hay un desarrollo importante en el trabajo con trasplantes, con implantes cerebrales, con prótesis, el manejo de neuroprótesis, bueno, etcétera. Van a surgir nuevas enfermedades, esto yo lo tengo de esta diapositiva ya, y miren que ya tenemos una nueva enfermedad del COVID que está afectando el cerebro directamente, hay una gran proporción de personas que sufrieron COVID que tienen daño cerebral, que necesitan intervenciones. Y lo que hablábamos del uso de tecnología, ¿no? Aplicaciones, teleneuropsicología, registro, por ejemplo, también registro de actividades a través de aplicaciones, ¿no? Pero para hacer aplicaciones debes saber desarrollo de aplicaciones. Bueno. Hasta aquí un poco como cuál será el futuro. Ya también otro aspecto sería como las controversias que existen o que nos promueven un poco lo que nos mostraba la literatura sobre la controversia alrededor de la neuropsicología. Entonces, como algo que tiene que la neuropsicología insistir es el fin de los dualismos, de varios dualismos. Por ejemplo, lo vamos a ver en el próximo tema, el dualismo genes-ambiente ya es
no es práctico seguir hablando de si se heredó o si o sea, o si se aprendió, ¿no? Se hacen o se aprende, o nacen o se hacen. Sí, no, eso no tiene sentido en la actualidad. Las personas ni nacen ni se hacen. Sus habilidades se desarrollan a partir de interacciones complejas con el medio. ¿Sí? Entonces tenemos que ir hacia nuevos modelos explicativos que no sean, que rompan esos dualismos. Ahora con el desarrollo de la epigenética, ¿sí? Eh, definitivamente también romper el dualismo naturaleza-crianza, ¿sí? Eh, el dualismo mente-cuerpo, creo que esto estaba un poco en la literatura, ¿no? Ya no, o sea, no cabe seguir hablando de lo mental como si fuera algo aparte de lo corporal. El cuerpo está inmerso en todo lo que tú sientes, haces, piensas y demás. Razón, emoción, bueno, como los dualismos. Otras controversias se dan hacia, y esto es algo que se mueve más en psicología cada vez. Yo creo que de pronto se han visto algo de psicología clínica, les han hablado de lo transdiagnóstico. Entonces, cada vez necesitamos más un discurso transdiagnóstico que rompa esas categorías de SM. Esas categorías de SM no se aplican tan rígidamente al mundo real, ¿sí? O sea, no vemos en el mundo como tal depresión, esquizofrenia, así como nos muestran el DSM, ni TDAH, ni dislexias. Entonces necesitamos ir hacia lo transdiagnóstico, y lo transdiagnóstico implica tanto endofenotipos como biomarcadores. Ya hablamos un poco de los biomarcadores. Los endofenotipos serían un poco diferentes como formas de funcionamiento cognitiva, fisiológica, conductual, enlazados con esta interrelación entre genes y ambiente, ¿sí? Eh, entonces, y es algo que le va a costar mucho a la neuropsicología clínica, como a la psicología clínica, y es dejar de funcionar con diagnósticos. No sé exactamente cómo podría ser el modelo, pero sí es algo que en los próximos 20 años, con seguridad, cada vez se van a romper más las categorías diagnósticas. Por ejemplo, déficit de atención. Esa categoría de trastorno de déficit de atención e hiperactividad ya no funciona. O sea, no es así que el inatento, el combinado y el hiperactivo. Esto ya es mucho más complejo, ¿sí? Como Alzheimer. Ya muchos hablan de 3, 4 tipos de variantes de Alzheimer muy diferentes. Sí. Bueno, eh, la relevancia del neurodesarrollo, entonces también deben aprender mejor sobre el neurodesarrollo, y algunas discusiones sobre, por ejemplo, el uso de fármacos o de tecnología para hacer potenciación cognitiva, ¿no? Entonces, en el futuro tal vez vamos a tener prótesis tecnológicas para aumentar nuestra memoria, nuestra atención, y esto va a generar unos desafíos éticos en lo cual va a haber una controversia enorme, ¿no? Por quiénes acceden a esa tecnología, qué se puede hacer con esa tecnología, y las desigualdades sociales se van a incrementar, ¿no? Pues por los que pueden acceder a la tecnología de potenciación cognitiva. Bueno, y otra controversia es que desafortunadamente los clínicos en Colombia no están formados en investigación, y por lo tanto no tenemos investigación sobre qué sirve en términos de rehabilitación. Entonces se hace rehabilitación como a ciegas, ¿no? Como que cada quien hace lo que quiere, y todo el mundo, el entrenamiento y el entrenamiento cognitivo, y le llaman, ¿qué le llaman acá? Se me olvidó. Estimulación. La palabra que usan acá en Latinoamérica es estimulación. Es una palabra que me parece que no dice nada, pero eso es lo último en guarachas, ¿no? Todo el mundo hace diplomados y posgrados y tienen estimulación cognitiva. No tengo ni idea a qué es lo que están estimulando, pues porque estimular es muy preciso, es enviar un estímulo, y muchas veces no está organizado y no está aprobado, ¿no? ¿Por qué no está aprobado? Porque no tenemos el rigor de hacer ensayos clínicos. Deberíamos tener modelos de intervención, los cuales tener grupos de control, grupos experimentales, y probar qué tan eficientes son las intervenciones que estamos proponiendo. Pero eso no se hace, entonces todo el mundo hace lo que quiere y no sabemos qué sirve y qué no sirve. Bueno, otras limitaciones de la neuropsicología clínica. Muchos de los neuropsicólogos que son más clínicos y técnicos que neuro, entonces no saben casi nada de genética, epigenética, neurotransmisión y fisiología, y esto me parece o sea, aberrante que haya un neuropsicólogo que no tenga ni idea de, por ejemplo, receptores de dopamina, ¿sí?
o que no tengan idea de qué se está hablando cuando se está hablando de ritmo alfa, o que no tengan idea cuando se habla de los mecanismos de metilación en epigenética, ¿sí? Entonces, y hay otro de los problemas enormes, que saben muy poco de biología, además siguen muy inmersos, y lo vamos a ver durante todo el cerebro, en modelos localizacionistas, ¿no? Seguimos siendo frenólogos, seguimos siendo miopes, seguimos creyendo que aquí en el lóbulo frontal están las funciones ejecutivas y que en el hipocampo está en la memoria y que que en el lóbulo parietal está la motricidad. O sea, unas visiones completamente diacrónicas con respecto del estado actual del conocimiento psicológico y neuropsicológico, ¿sí? Entonces tenemos que saber más de conectómica y de conectomas humanos, que es como hacia dónde vamos. Bueno, otros problemas es que muchos neuropsicólogos se les olvida que son psicólogos y entonces dejan de tener en cuenta que los problemas cognitivos no son individuales, sino son relacionales. O sea, que no es una persona o sea, que los trastornos no se tienen internamente, sino que son el producto de una disfunción en las relaciones sociales, que deben ser vistas en un marco histórico, cultural, que las emociones están implicadas, que todo va cambiando con el tiempo, ¿sí? Que los problemas son un poco más afectan a muchas personas, a sistemas familiares, a sistemas escolares, ¿sí? Entonces, esta visión más holística, más psicológica, más humana, más del cambio, muchas veces se nos pierde por una visión puramente clínica del siglo XIX. Algunas cosas que yo les pongo acá como que deberíamos no olvidar. Entonces, lo primero es que, como 6 reglitas rápidas, entonces, las funciones psicológicas no están localizadas en el cerebro, o por lo menos en mi clase no están localizadas en el cerebro, ¿sí? Pero epistemológicamente tiene sentido, muchachos. O sea, en el cerebro hay neuronas, hay vasos sanguíneos, hay tejido, ¿sí? Pero memoria, atención y demás es lo que una persona hace, lo que una persona aprendió a hacer con su familia, con su educación, en su cultura, ¿sí? El cerebro es un medio para desarrollar esas habilidades. Sí, es un medio importante, sin eso tal vez no, y si se daña tal vez se alteran también esas funciones, pero no quiere decir que las funciones están ahí metidas, ¿sí? Lo segundo, el cerebro es un órgano que está conectado con el cuerpo, entonces no podemos desconectar el cerebro del cuerpo. Muchas veces somos muy neurocéntricos y se nos olvida que también hay una corporización del conocimiento, de los sentimientos, la importancia ahora con todo lo del intestino, dejen intestino-cerebro, sabemos que el intestino es esencial para toda nuestra forma de pensar, sentir, de relacionarnos, ¿sí? Que el contexto, los otros seres humanos, las herramientas que usamos son fundamentales, ¿sí? O sea que no todo es cerebro. Las familias importan, los sentimientos importan, las expectativas son importantes, ¿sí? Cada vez que tratemos con una persona, estamos tratando con una persona con un contexto, con su familia, que tiene pérdidas, que siente, que le duele, que tiene expectativas positivas, negativas de su rehabilitación, de sus procesos, ¿sí? Hay cambio permanente, ¿sí? Nada es estático, ninguna lesión es estática, ningún perfil es estático. Tú haces una evaluación y al día siguiente o el mismo día, en otro momento de la hora, puede haber un funcionamiento significativamente diferente porque cambiamos. Entonces hay que tener en cuenta esa dinámica. Y lo otro es que los constructos psicológicos, y es algo que veremos todo el tiempo, son hipotéticos, ¿no? O sea, memoria, atención, no son cosas, no tienen una realidad ontológica, tienen una realidad epistemológica, son palabras que usamos convencionalmente para hablar de las cosas o para explicar cómo las personas se comportan. En últimas, me están diciendo algo que las personas hacen, ¿no? Cuando yo digo la memoria explícita, implícita, procedimental, episódica, son palabras que estoy usando para dar cuenta de algo que le pasó o de algo que están haciendo algún grupo de personas, ¿sí? Pero por eso, como no son cosas, no están en ningún lado y no están menos en el cerebro. Y pueden cambiar, son teorías.
se agrupan en teorías y las teorías son formas de verlo. Entonces pueden haber teorías diferentes sobre los mismos hechos, ¿sí? Que van cambiando. Y en últimas también la neuropsicología responde a necesidades sociales. ¿Sí? Entonces debemos estar muy pendientes de qué necesita cada sociedad para poder responder a ella. Ya por último, no olvidemos lo que ya hemos venido insistiendo del carácter interdisciplinar de la neuropsicología, ¿sí? Donde muchas veces diferentes disciplinas pueden estar estudiando lo mismo, pero cada una solamente está percibiendo un pedacito, ¿no? Le pasa como los ciegos que estaban conociendo el elefante, ¿no? Para unos era un muro, ¿sí? Para otros era una manguera, ¿sí? Una serpiente, un tallo de un árbol y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando podemos unir el conocimiento interdisciplinar y trabajar de forma articulada, es que podemos desarrollar un conocimiento mucho más robusto o útil para la sociedad, ¿no? Entonces seguimos, o sea, es una exigencia enorme para todos nosotros, se nos exige que sepamos de biología, se nos exige que sepamos de ciencias sociales, humanas, de salud, y ahora se nos va a exigir que sepamos de ciencias de la información. Cada vez va a ser más importante que sepamos programar, usar matemáticas, usar bases de datos, etcétera. Bueno, ya esto sí es como en dónde pueden trabajar los neuropsicólogos, como cuáles son los ámbitos. Pues lo tradicional en un consultorio, puede trabajar también apoyando a otros psicólogos para hacer diagnósticos clínicos, en ámbitos escolares, asesores o gestores de política pública en educación, en economía, en seguridad, ¿sí? Hasta incluso en milicia pueden ser asesores en términos de armas de estrategias, de entrenamiento, etc. En comunidad se pueden orientar, por ejemplo, políticas de prevención y promoción en comunidad o para el desarrollo de comunidades saludables o empoderadas, como quieran, en equipos de investigación en farmacología o en tecnología de modificación conductual, en comités bioéticos, en ámbitos forenses y legales, en entrenamiento deportivo, en el desarrollo de tecnología, por ejemplo, para el desarrollo de videojuegos también podría ser muy importante el aporte de neuropsicólogos, de nuevas redes sociales, de redes de mercadeo, de aplicaciones de mercadeo, bueno, etcétera. Y hay todo un campo también en neuropsicología de la aviación y ahora en neuropsicología aeroespacial, porque pues, el sistema nervioso es una de las cosas que más cambia cuando expones a ambientes de gravedad cero o ambientes con otro tipo de radiaciones, ¿sí? Entonces, en los futuros viajes espaciales, ahí se van a necesitar neuropsicólogos. Bien. Yo creo que aquí terminamos esta parte como introductoria a la neuropsicología. No sé si hayan preguntas, comentarios.